Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Hemos tenido una semana entre lo agitado y lo tranquilo, pero hemos tenido la oportunidad de revisar varios datos que tienen que ver con la migración y los migrantes en los países. Seguimos preocupados por la situación que ocurre en Chile y que ocurre en otros lugares, pero particularmente en Chile, que hay una recurrente actitud de criminalización de los migrantes y de expulsión de los migrantes, pero los responsables del área dijeron que expulsaron a 56 migrantes recientemente por el tema de delitos administrativos, dijeron así, o fallas, no sé cómo será, pero administrativos, es decir, alguna persona que no cumplió un requisito administrativo y eso se convirtió en una razón de expulsión. Y por supuesto, con ello quedaron familias separadas, niños sin sus padres, sin sus madres, personas sin sus parientes, sin sus afectos, y hay por supuesto un desgarro en la vida de estas personas. Por otra parte, dentro de las buenas noticias está que recientemente se puso a disposición una investigación en formato de un libro de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela con la Universidad de Comillas en España, la Universidad de Montoya en Perú, de los cuales se trabajó lo que es la migración laboral en América Latina, y nosotros hemos querido revisar el capítulo de la migración venezolana-argentina. Vamos a conversar sobre eso, pero les quería comentar que la promoción social de los estados a la migración no alcanza al 1% de su PIB, es decir, que es una población que está bien al margen, bien a la orilla de lo que puede aportar los gobiernos a las sociedades. Sin embargo, la población migrante, como lo habíamos venido diciendo en reiteradas oportunidades, representa el 3% de la población del mundo y representa el 9% del Producto Interno Bruto global. Y eso es un tema de estudio porque es el 1% invierten los gobiernos en ellos y ellos están retornando el 9%. Imagínense ustedes. Pero además dice la ONU que de las ganancias que tienen los migrantes, el 15% es lo que retornan a sus países de origen en formatos de remesas que le envían a sus familiares, a sus afectos, y el 85% invierten en el país donde están. Es decir, no solamente no están recibiendo, sino que los migrantes ponen. Los migrantes están entregando a los países. Los migrantes están, desde el punto de vista económico, dando un aporte bastante significativo para el desarrollo de los países. Y por supuesto que también desde el punto de vista del desarrollo cultural, porque esto se puede medir desde varios aspectos, de los aspectos en cuanto a la innovación, a la ciencia, a las tecnologías, al conocimiento y digamos a todo lo que tiene que ver con paliativos de trabajos más manuales, en el caso de las migraciones menos calificadas, pero por otra parte también está todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural, el crecimiento cultural que le es útil a muchos países. ¿Sí? Para muestra de ello tenemos en la América Latina, las sociedades de América Latina están atravesadas por diferentes culturas. Y bueno, nos da gusto saber entonces que estos números hablan de manera tan clara, de manera tan precisa del aporte de los migrantes a las sociedades de destino, y nos da mucho dolor, por supuesto, las situaciones como las que está ocurriendo en Chile y ocurren en otras latitudes también. Esto
son los datos que tenemos para hoy. Nosotros somos migrantes y así comienza nuestro programa el día de hoy. Más de 258 millones de personas se encuentran hoy fuera de su lugar de origen y se encuentran en la búsqueda de protección de sus derechos y ayuda para reconstruir sus vidas. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Estimados amigos, estamos de vuelta. Hoy es sábado. Son las 14:15 de la tarde de hoy y nosotros hemos vuelto con ustedes para seguir hablando de migrantes y efectivamente hay buenas noticias, como les estábamos diciendo, porque hablamos de números, de datos, hablamos de investigaciones, hablamos de estas personas que se dedican a comprender y sacar de lo abstracto las situaciones para desmitificar todo lo que tiene que ver con los migrantes. Porque se suele decir que los migrantes llegan y les quitan el trabajo, se suele decir que los migrantes ocupan o generan gasto público, que ocupan muchas de las bondades que tienen los estados para los nacionales, que no es que tuviese malo que los estados atendiesen a los migrantes. Lógicamente eso es el desear, porque existe un concepto de ciudadanía ampliada. ¿Y cuál es el concepto de ciudadanía ampliada? El concepto de ciudadanía ampliada es restar poder en términos administrativos fronterizos para que el ciudadano argentino pueda cruzar a Paraguay, a Chile, a Brasil, a Colombia, a cualquier lugar del continente, sin tener que atravesar tantos traumas o que ser devuelto por no tener cualidades ciudadanas suficientes para estar en esos territorios. Y de la misma manera ocurre, por supuesto, esperamos que ocurra con las otras nacionalidades. Entonces el término de ciudadanía ampliada o el término de derecho para los migrantes, de comprender que la migración es un derecho humano legítimo, se ha hablado en todas partes. Hay una situación catastrófica por no reconocer el derecho de los migrantes, muchas pérdidas de vida y mucho sufrimiento, pero hay datos, queridos amigos, que nos hablan de que este tipo de actitud, de miradas seguritistas, de procedimientos administrativos que se imponen como barreras para no dejar que la gente tenga movilidad segura, porque más allá de libre movilidad es movilidad segura. Creo que hay datos que hablan claramente de que hay un aporte significativo a las sociedades de parte de los migrantes. Así que tenemos un tema bien interesante porque hoy vamos a hablar de trabajo migrantes, pero también, por supuesto, tenemos que conversar, como les decía en la editorial, tenemos que conversar de la situación en Chile, porque cuesta mucho creer lo que está pasando en Chile. A ver, se le está cobijando de legalidad a la situación en Chile. ¿Y por qué se le está cobijando de legalidad? Porque le imputan, le imputan no cumplir con la legislación chilena.
porque la persona entró irregularmente. Pero lo cierto es que la persona tenía rato intentando obtener una visa para reunirse con su familia y finalmente la vida se abre caminos, tuvo que intentar reunirse con la familia y ahora el procedimiento lo que dice es te tienes que ir con una sanción de no volver durante 10 años. ¿Sí? Familias separadas, familias desgarradas. Tenemos audio. Más adelante quizás voy a poder compartirle a ustedes unos audios cuando esté hablando con el doctor Santiago Mao de una situación absolutamente desesperada de una persona al ver que le arrancaron a su madre. La subieron en el avión y ella no tenía nada como defenderse ante aquel ataque, ante aquella brutalidad del Estado chileno. Y no vengan a decir que había un delito que calificase para una medida tan cruel, porque es una medida cruel e injusta. Es una medida cruel e injusta. No es correcto lo que está pasando en Chile. No puede ser correcto que se pisoteen los derechos humanos de las personas. Eso no puede ser correcto. Ustedes lo saben como yo. ¿Sí? Si esta persona no entró de forma regular, pero además el viernes le piden que vaya a una oficina para notificarle de cómo hacer la regularización y el viernes por la tarde la suben a un avión, la dejan detenida y el viernes por la tarde la suben a un avión y la mandan de regreso. No le dan tiempo a los organismos de justicia a que reaccione para interponer un amparo que pueda proteger a aquella persona. Entonces, ¿qué está haciendo? Estamos actuando en la clandestinidad. Medidas jurídicas a escondidas del aparato de justicia, medidas administrativas a escondidas del aparato de justicia, medidas administrativas con nocturnidad, medidas administrativas premeditadas y alevosamente diseñadas para pasarle por encima a los derechos humanos de estas personas. Amigos míos, es algo en definitiva bastante cruel. Y bueno, vamos a estar hablando de eso, pero antes de que nos siga tocando la fibra este tema, yo tengo que decirles que este espacio que comparto con ustedes todos los sábados a esta misma hora, también son responsables del espacio la productora Yasmín García y nuestro operador Beco. Agradecemos por supuesto a la Universidad Nacional de Misiones, quienes gentilmente nos aportan este espacio, y a la Organización de Apoyo al Migrante, Arepa Viva, y la Pastoral para Migrantes y Refugiados de la Iglesia Luterana de la Congregación San Pedro, que hacen posible que nuestras reflexiones, nuestros pensamientos lleguen a ustedes. Queridos amigos, ahora nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.